Bueno, hermanos, tengan buen día. Vamos a iniciar la exposición, vamos a aprovechar bien el tiempo. Así que yo sé que todos ustedes han visto películas de la era medieval. Espero que sí. Robin Hood, ¿alguna parecida a eso? ¿Verdad? Todos hemos visto en algún momento películas de ese tiempo. ¿Viste? No es algo que esté lejos de nuestra mente. Yo quiero que ponga usted hoy en su mente un castillo. Y dentro de los castillos, si bien está el legislador, está el rey, está el pueblo, usted va a ver que muy arriba del castillo hay un hombre que está encargado de dar alerta al pueblo. Es el vigía, es el vigilante. Hoy esa palabra acá en Argentina tiene una mala interpretación, pero es aquel que está al borde viendo cómo suceden las cosas. ¿Y cuál era el propósito, hermanos, de este hombre? No simplemente era pasar frío ahí y estar atento a ver qué es lo que sucede, sino su labor era importante para el tiempo de guerra, para el tiempo de batalla. Él tenía que dar cuenta a los que estaban bajo su cuidado en un sentido. Y podía ser un hombre humilde cualquiera, sin mucho nombre y apellido. Pero él tenía que estar ahí, expectante a ver si iba a venir una carta, alguien pidiendo ayuda, o es que el enemigo ya estaba acercándose para que él pueda avisar al ejército y para que los comandantes puedan avisar al rey que viene alguien a atacarnos. Ahora, hermano, imagínese que este vigilante, apostado ahí en lo último de esa torre, se quede durmiendo. Y vienen los enemigos. Imagínese cuán grande catástrofe sería. Todo el pueblo moriría devastado porque no habría quien los advierta de lo que se está aproximando. Hermano, es cuán importante saber que la labor que estos hombres han cumplido es semejante a lo que Habacuc nos va a decir hoy. Habacuc nos va a mostrar cuán importante es su labor y cómo él también debe de esperar acerca de las directrices que debe dar al pueblo para que estos no caigan ni perezcan. Hoy vamos a empezar con los primeros 3 versículos del segundo capítulo de Habacuc. Así que si usted tiene su Biblia, acompáñeme ahí y vamos a ver estos 3 versículos. Habacuc capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice así: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio de estar reunidos. Señor, rogamos tu misericordia en esta mañana, que tú puedas asistirme para que yo pueda exponer tu palabra de manera fiel. Ayúdame, Señor, y ayuda a mis hermanos a que podamos, ellos y yo, recibir tu palabra con gozo, con alegría, sabiendo que eres tú hablándonos a nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana el título del sermón es un mensaje que no puedes obviar. Así como mirábamos en nuestra mente, y espero que lo haya hecho, si vemos un guardia que tiene que entregar un mensaje o avisar a los comandantes que van a ser atacados, si este no lo haría, cometería un gran error, ¿verdad? Mucha gente moriría por causa de él. Pero ahora, imagínense que este guardia dé alerta a todos.
y todos allá en el reino no quieran escuchar el mensaje, lo obvien, lo pongan a un costado, lo desechen. Ya estos serían culpables de lo que llegara a suceder y no así tanto el guardia. Y es así, hermanos, como Habacuc nos va a presentar este pequeño relato, esta imagen de lo que él ve y cómo él debe de actuar, esperando lo que Dios tiene que decirle. Vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Vamos a ver la espera paciente de Habacuc. En segundo lugar, vamos a ver que se debe de enseñar y se debe dar a conocer la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, el cumplimiento de su palabra, el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Así que, sin más que decir, hermanos, vamos a ver el primer punto. Esperando pacientemente. Habacuc espera después de haber dicho, Señor, tanta maldad, tanta iniquidad. Después Habacuc ve cómo los caldeos van a derrotar, cómo van a tenerlos en sus manos, cómo los van a aplastar, cómo los malvados van a golpear a los más débiles y estos débiles van a ser más justos que esos caldeos. Y Habacuc dice, ¿por qué permites eso? El primer capítulo es como una sala de quejas, hermano, donde Habacuc le dice, Señor, ¿por qué veo esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué ocurre esto? Los soldados de los caldeos son como caballos y como fieras que se aproximan y nosotros justos que nos castigas de esa forma. Pero ahora el capítulo 2, hermanos, es otra sala. Es una sala donde ahora él va a escuchar lo que Dios le tiene que decir. Habacuc ya se quejó, Dios le mostró en visión todo lo que iba a suceder. Y es así, hermanos, como Habacuc va a ilustrarnos hablando acerca de su misma persona, llevándonos a mirar a un guardia. En la época, hermanos, en la cual se encuentra Habacuc, los guardias eran muy importantes para la guerra, como les dije. Tanto en la época medieval y antes, eran de alguna forma imprescindibles para anunciar que se acercaba el enemigo, o venía un mensajero, o venía alguna persona herida. Ellos tenían que dar alerta a los demás para que estén atentos y cómo actuar ante lo que iba a suceder. Si venía el enemigo, al saber el guardia eso, anunciaba a todos los demás. Y estos podían estar preparados para ver qué es lo que iba a suceder y así no estar a la buena del Señor. Entonces Habacuc dice, el Señor me ha puesto acá. Sobre mi guardia yo estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré lo que se me dirá. Habacuc es ese guardia que está esperando ahí. ¿Qué me vas a decir, Señor? ¿Qué me vas a decir? Porque ya te he dicho todo yo, te he expuesto al pueblo, te he expuesto cómo me siento. ¿Qué es lo que me vas a decir? Y de alguna forma, hermanos, es muy importante lo que nosotros leíamos hace un momento en Ezequiel. Habacuc era como los profetas de su época. Él tenía que decir al pueblo, esto dice el Señor, esto es lo que ustedes tienen que hacer, esto es lo que el Señor me ha encomendado y esto es lo que ustedes deben de llegar a buscar delante de Dios. Así que no era algo raro para Habacuc, ya Ezequiel en algún momento lo ha hecho, Jeremías y todos los profetas eran como aquellos guardias que tenían que llevar una noticia al pueblo. Es así como Habacuc, hermanos, se representa como un guardia que está presto a recibir. De la misma forma, hermanos, tenemos que ver que dentro del pueblo hebreo, los profetas de alguna forma buscaban la soledad para escuchar al Señor. Habacuc cuando dice, en mi guardia estaré, en lo alto, está haciéndonos ver a nosotros que Él se está apartando porque quiere escuchar la voz del Señor. Y los profetas, hermanos, eran aquellos hombres que se apartaban por un tiempo para escuchar a Dios y poder llevar el mensaje al pueblo. No era algo raro en Habacuc, era algo que todos los profetas hacían. Buscaban intimidad con Dios, buscaban escuchar a Dios, cuál era el mensaje para el pueblo. Eso, hermanos, es muy importante, porque Habacuc va a usar 2 palabras que nos van a llamar la atención. La palabra velaré y afirmaré el pie. Es importante. Velar, hermano, como sabemos, es no estar durmiendo o privarse de eso y estar atento a que alguien llegue. ¿Verdad, hermanos?
Entonces Habacuc dice, yo voy a dar todo de mí para poder escuchar tu voz, Señor, para poder saber qué eres tú y qué me quieres decir a mí para el pueblo. Y la segunda frase, hermano, que Habacuc dice, voy a afirmar el pie, dice, Señor, yo sé que tú vas a contestar, yo quiero estar atento. Y dice, voy a poner mis pies bien sobre la tierra, voy a afirmarme, porque la respuesta que tú me des, lo que tú me digas, me va a mover del lugar donde estoy. Hermano, cuando tú recibes una noticia fuerte, una noticia que te saca de tu lugar, es como que te mareas y te quieres caer, ¿verdad? Y Habacuc dice, voy a afirmar mi pie, voy a estar velando lo que tú me digas, porque sé que lo que tú me vas a decir no va a ser sencillo. Ahora, hermanos, cuando vemos a Habacuc, es como aquel hombre que está diciendo, Señor, me estoy privando de muchas cosas y me aparto a un lugar donde quiero estar contigo. Y quiero escuchar noticias de ti. Quiero escuchar las buenas cosas que tienes para decirme, pero también quiero escuchar aquellas cosas desagradables que tú tienes que decirme. Hermano, eso es algo que no debemos de obviar. Cuando nosotros de alguna forma nos presentamos con Dios, cuando queremos hablar con Dios y Él quiere respondernos, Él no va a responder siempre como nosotros queremos. Eso ha quedado claro, ¿verdad? Él en algunas oportunidades nos va a hacer conocer lo duro, lo difícil que va a ser pasar el tiempo por el cual estamos transitando. Y hermano, debemos estar tan ansiosos como para querer escuchar lo bueno de Dios, como para escuchar aquello que es más desagradable o desagradable de parte de Dios. Ahora, ¿qué hay desagradable de parte de Dios para nosotros? Aún las pruebas, yo creo que para el creyente son algo agradable, porque las pasamos con Dios, no las pasamos solas. Entonces Habacuc dice, voy a afirmar mi pie, voy a estar atento a tu palabra. Esta es la posición, hermanos, que debemos de tomar. Usted y yo, al igual que todos los creyentes, debemos estar atentos. Hay algún conflicto en nuestra vida, estamos pasando por una prueba. El Señor no es un Dios mudo, es un Dios que habla. Y nosotros debemos decir, Señor, estoy atento, quiero escuchar tu voz. Ahora, hermano, eso es muy importante. Tú no lo vas a escuchar de manera audible como lo ha hecho Habacuc, ni por visión. Vas a tener que ir a la palabra del Señor, vas a tener que orar y Él te va a hablar. Y vas a tener que estar muy atento a lo que Él te diga. Porque, hermanos, muchas veces el hecho de que nosotros prestemos atención va a reflejar simplemente el deseo que tenemos de conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Hermano, si alguien te pudiera decir cuán bien te va a ir, ¿quisieras saberlo? Sí, ¿verdad? Pero si alguien podría decirte cuán mal te va a ir, ¿quisieras saberlo? No es una noticia que la deseches, ¿verdad? Porque se trata de tu persona. Sea bueno, sea malo, queremos saberlo. Y Habacuc dice así, estoy atento, quiero saber, bueno o malo. Nosotros debemos de querer saber, bueno o malo, lo que nos suceda, porque eso va a indicar cuál es nuestra condición también delante de Dios. Porque hay que tener fe para escuchar las buenas noticias, ¿verdad? Y para escuchar las malas noticias, también, hermano, hay que tener la misma fe, porque es nuestro Dios que nos está diciendo muchas veces cosas buenas y muchas veces cosas malas. Pero Habacuc también sabe que la respuesta de Dios no únicamente va a ser algo agradable o algo para el pueblo de Judá, sino también va a ser algo que va a ir en contra de él. Porque Habacuc dice, ¿y qué he de responder tocante a mi queja? Dice en el mismo versículo 1 del capítulo 2. La Biblia de las Américas nos los dice un poco más claro. ¿Y qué he de responder cuando sea reprendido por la queja que he tenido? Usted se acuerda, Habacuc le dice, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué los caldeos? ¿Somos justos? ¿Por qué actúas así, Señor? Y Habacuc dice, Dios, me vas a dar una noticia para el pueblo. Yo voy a ser el guardia, el vocero que les va a llevar eso. Pero también sé que tú me vas a reprender por la conducta que he tenido. Habacuc en algún punto ha empezado a desconfiar de lo que Dios podía hacer. Ahora, hermano, no es algo raro en Habacuc porque es un hombre al igual que nosotros.
¿Cuántas veces podemos desconfiar de lo que el Señor muchas veces quiere hacer? Y es así como Habacuc se presenta. ¿Vas a decirme algo para el pueblo? ¿Vas a decirme algo para mí también? Y estoy ahí perplejo esperando. ¿Qué te voy a contestar cuando yo sea reprendido por lo que he dicho y por lo que he hecho? Eso es importante, hermanos, porque también hay que tener confianza en Dios. Porque Él cuestionaba al Señor acerca de las cosas. ¿Se acuerda? ¿Por qué haces esto, Dios? Y hermano, muchas veces nosotros cuestionamos eso. Ahora, hermano, esto nos debe de llevar a pensar en primer lugar, ¿qué nos debe de llevar a meditar para con Dios? ¿Cuál debe ser la predisposición que tenemos a la hora de querer escuchar la palabra de Dios? ¿Estamos atentos, estamos dispuestos para querer conocer y saber la voluntad de Dios? Así como en esta mañana. ¿Estás como Habacuc diciendo, Señor, estoy expectante, ¿qué me vas a decir? ¿Qué noticias me vas a tener a mí? O tal vez, Señor, me vas a reprender por la duda que he tenido. ¿Esa es tu expectación en este momento? Tal vez no la sea. Y si la es, hermano, me alegro, porque así tú debes de querer esperar la palabra del Señor. ¿Qué me vas a decir? Así como Habacuc, buscar ese lugar para ser enseñado por Dios. La atención que prestas, hermanos, a la exposición de la palabra se puede ver como la de un hombre que está atento en conocer a Dios y su voluntad, o como alguien que poco le intenta o le importa conocer acerca de Dios. No se olvide, Habacuc está en la torre. Quiero saber, quiero escuchar. ¿Qué es lo que dices, Dios? ¿Cómo estás escuchando la exposición? ¿Cómo escuchas la palabra de Dios? ¿Estás expectante? ¿O estás pensando en lo que tienes que hacer después de esto? Porque Dios te quiere hablar, así como a ti, a mí, a todos. Pero tiene mucho que ver, hermano, cómo nosotros estamos vigilantes, atentos a todo lo que Dios tiene que decir. Así como era bueno para poder recibir las noticias de parte de Dios para el pueblo, también Habacuc estaba preocupado por él, porque él declara, ¿qué me va a decir Dios por lo que yo he dicho, por lo que he desconfiado? ¿Qué noticia me va a dar? Ahora, hermano, la noticia va a ser general la que va a recibir. Yo creo que ahora, hermanos, nosotros debemos ver otro segundo punto mirando este hecho de poder escuchar la palabra de Dios. Cuando Dios dispone de darnos alguna respuesta, puede ser, hermano, que como Habacuc recibamos una reprensión de parte de Dios por la falta de fe que tenemos, por la desconfianza que puede haber en nosotros, en sus decisiones. Y aunque está fuera de todo lo que tiene que ver con lo que Habacuc pueda decidir o querer, nosotros igual, hermanos, somos parecidos a ellos. Y Dios tiene muchas veces reprensión para nosotros. Ahora, hermano, ¿cuántas veces has querido que tu hijo te preste mucha atención cuando tú tienes que decirle algo y eso va en contra de él? ¿Tú qué le dices? Quiero que me prestes atención porque quiero decirte algo. Y tú sabes que lo que le vas a decir es en reproche por alguna conducta y actitud que ha tenido, ¿verdad? Tú exiges que él te preste atención, ¿verdad? Y el Señor, cuando nos da su palabra, cuando Él quiere darnos su mensaje, quiere que de la misma forma le prestemos atención. Quiere que lo escuchemos, ya sea para recibir una reprensión de parte de Él o una palabra que nos dé una directriz para hacer algo en nuestra vida. Ya sea para lo uno o para lo otro, nosotros tenemos que estar dispuestos a querer escuchar qué es lo que Dios nos tiene que decir. Y la atención es muy importante. Porque si Habacuc no escuchara con atención lo que el Señor le dijera, ¿qué del pueblo? ¿Qué del pueblo? ¿Qué les va a decir? ¿Qué les va a informar? ¿Qué les va a comunicar? Y hermano, eso es muy importante. Si tú no prestas atención a la palabra de Dios, ¿qué le vas a decir a tu alma? ¿Cómo la vas a confortar? ¿Cómo la vas a alentar? ¿Con qué te vas a alimentar? ¿Cómo esta palabra de Dios te puede librar del mal si no le prestas atención? Si no la miras con cuidado, con agrado, atento a lo que el Señor tiene que decir. Porque la verdad, tú también eres un guardia de tu vida.
Porque la verdad tú también eres un centinela que está ahí, atento a ver si viene aquel ruin, aquella maldad, aquel pecado a tu vida. Cómo Dios te habla, te ayuda a que tú puedas ver cómo debes de actuar. En segundo lugar, hermanos, esto nos lleva a ver el otro punto de nuestra exposición. ¿Qué es lo que Dios le ha ordenado a Habacuc hacer con el mensaje que ha recibido? Y el segundo punto, el encabezado, es que Habacuc debe de enseñar la voluntad de Dios al pueblo. Dice Habacuc a Jehová, y Jehová respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas. Ahora, hermano, Habacuc, después de estar por un tiempo atento y esperando la voluntad de Dios en cuanto a lo que debería de hacer Habacuc, Dios responde indudablemente. Esa es la afirmación que hace Habacuc. Y Jehová respondió. Eso, hermano, es espectacular para nosotros. No va a haber oración, no va a haber situación en la cual Dios no emita juicio y dé respuesta en cuanto a cualquier cosa. Dios siempre va a responder. Ahora, hermano, lo que nosotros tenemos que quedar bien en claro en esto es que todo lo que hemos visto en el capítulo 1, Habacuc lo ha visto por medio de una visión. Una visión. Y yo quiero que entienda eso, hermano. El profeta vio una visión. Parecía tan vívido, tan real. Pero usted va a ver lo que dice el capítulo 1 del versículo 1 de Habacuc. La profecía que vio el profeta Habacuc. Y hasta el capítulo 1 es todo lo que ha visto en una visión. Ahora Dios le dice: yo te he mostrado esto, y ahora espera un momento, y Dios le da la orden. Debes de escribir esto en unas tablas. Debes de declararlo en unas tablas. Debes de darlo a conocer. Y esto, hermano, es importante. Porque el mensaje que Habacuc tenía, la visión que Habacuc ha recibido, no era para él únicamente. Era para todas las personas que estaban ahí en Judá con él. Él tenía que hacerles saber todo lo que estaba pasando y todo lo que iba a venir, porque todavía no había pasado. Eso es algo que usted tiene que tener en presente. Ahora, esta visión, la cual ve Habacuc, no era únicamente algo doloroso para él, iba a ser algo doloroso para todos los que estaban junto a él. Dios, hermano, no ha sido la única vez que ha hablado así. Nosotros, cuando vemos el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, en el versículo 19, vamos a ver algo que se le dice a Juan: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Dios le dice eso a Juan para que escriba. Y de la misma forma Dios le dice a Habacuc: todo lo que has visto en visión, escríbelo, escríbelo. Tienes que ponerlo en tablas. Ahora, hermano, esto es importante. ¿Por qué Dios quería que lo que Habacuc ha visto esté escrito en unas tablas? Lo que sabemos, hermanos, es que lo que Dios quería hacer es preservar el mensaje. Preservar el mensaje. Sabe, la mente del hombre es frágil, ¿verdad? Habacuc puede escuchar algo y luego por comunicarlo puede ser otra cosa. Y Dios, valiéndose de su sabiduría, le dice: guarda estas cosas, escríbelas en unas tablas para que este mensaje no sea desechado, no sea perdido. Y es interesante, hermanos, porque para el tiempo de Habacuc, los textos se guardaban en papiros, de algunos materiales que se terminaban deshaciendo. Pero lo que Dios le dice a Habacuc es en unas tablas. Y esas tablas pueden haber sido de arcilla, hermanos. Y el propósito era de que estos se mantengan y puedan ser perduraderos. ¿Para qué, hermanos? Habacuc, si bien no era un evangelista, no era un pastor, era alguien que tenía que llevar un mensaje y todos tenían que leerlo y todos tenían que verlo. Ahora, Dios en su gran misericordia, hermanos, ha preservado su palabra hasta este tiempo. Ha pasado ¿cuántos años de Habacuc? Hoy tal vez no tenemos las tablas, pero tú tienes tu Biblia, yo tengo mi Biblia donde encontramos a Habacuc. Y lo mismo que Dios le está diciendo a Habacuc, de alguna forma, nos los dice a nosotros. Nuestro contexto es distinto, las situaciones son distintas. Pero su palabra se ha preservado
tal y cual como se le ha entregado a Habacuc. Cuán fiel es Dios para que eso nos sirva para guiar a nuestra vida. Cuán fiel y Dios es bueno para que nosotros podamos tomar de su palabra y saber cuál es la voluntad de Dios. Cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, hermanos, debemos de ver que tú tienes tu Biblia y yo tengo la mía, no simplemente para que ocupe un lugar en tu cartera, sino porque todo lo que tiene contenido acá es la voluntad de Dios para el provecho de tu vida. Para que tú como un vigilante alerta puedas acceder a todo lo que el Señor que ha dicho que iba a hacer y puedas saber conducirte. Tener la Biblia, hermano, no es más que tenerla en más versiones, sino es darle el uso, leerla, conocerla, tomar de ella para nuestro bien. Porque Dios la ha preservado de esa manera para nosotros. Ahora, hermanos, muchas veces no valoramos el privilegio que nosotros tenemos al tener nuestra Biblia. ¿No? Tú tienes la palabra del Señor ahí. Dios la ha preservado, no en tablas. Pero lastimosamente tal vez no vas y consultas sabiduría en medio de ello. No vas y le pides, Señor, qué es lo que debo de hacer, cómo debo de vivir, cuál es la decisión que debo de tomar. Están por un propósito. Dios las ha preservado para librarnos del mal. Vamos a ver más adelante cuál ha sido el propósito por el cual Dios le dice a Habacuc que escriba esto, todo aquello que ha visto. Es como también tú consideras a la palabra del Señor. Isaías, hermano, dice algo muy hermoso acerca de su palabra. En el capítulo 40 dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios, hermanos, es eterna. No solo que es eterna, sino que es de provecho para el hombre. Cuando nosotros vemos el Catecismo Bautista y vemos la pregunta número 5, vemos, ¿todos los hombres deben de leer la palabra de Dios? Sí, todos los hombres deben, no solamente deben, sino que tienen la obligación de leer la palabra de Dios, porque es de bien para sus almas. Y cuando nosotros sabemos que Dios ha preservado su palabra, debemos de saber que es para el provecho de nuestra vida. Es para que nosotros crezcamos y conozcamos el carácter de Dios. Tener la palabra de Dios es una bendición, porque por ella conoces la voluntad de Dios. Tú ya no puedes vivir como los ciegos que no saben a quién siguen. Tú no necesitas un ídolo, tienes su palabra quien te demuestra su voluntad, su criterio. ¿Sabes por qué? Porque ¿a quién podemos ir si solamente Él tiene palabras de vida? ¿Qué es lo que dice el salmista? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La preservación de la palabra tiene como fin que el hombre pueda ser de alguna forma guiado a hacer la voluntad del Señor. Pero de la misma forma, hermano, la palabra de Dios es alimento para el hambriento. Somos como menesterosos y vagabundos que queremos un poco del pan de la palabra del Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. ¿Con qué motivo has preservado tu palabra? Para alimentar a estos hombres menesterosos, a estos vagabundos, a estos hambrientos, a estos sedientos. Porque el que come y bebe de mí, nunca más tendrá hambre y sed. ¿Se refiere a su cuerpo? No, se refiere a su palabra, la que nos sustenta, nos alimenta, nos ayuda en nuestro diario vivir. Dios no simplemente la ha preservado para mostrarnos algunas cosas históricas, sino para hablar a nuestro corazón, a nuestra vida y mostrarnos cuál es su voluntad. Una de las palabras que vemos muy importantes ahí en esa corta frase es la que Habacuc menciona y dice, declárala. Hermano, eso para nosotros es algo muy común. Declarar es como exclamar, decir una poesía. Y declárala tiene un sentido mucho más profundo. Tiene una relación con aclarar o clarificar lo que Dios está diciendo. Dios le dice a Habacuc, te he dado una visión, escríbela, declárala, hazla entendible, para que el pueblo no diga, es que no comprendí, no sabíamos. Hazla de forma sencilla, que todo el mundo pueda comprenderla. Cuando usa esa palabra, declárala, hermanos, nos tiene que hacer ver algo muy importante. Hoy todos los que estamos sentados acá podemos comprender lo que leemos.
Pero el problema no es ese. El problema es que aceptemos lo que leemos. Ese es el gran problema. Porque comprendes lo que lees, pero a ver si aceptas lo que lees. Y dice Dios, escribe y hazlo de manera sencilla para que ellos puedan comprender de una manera clara. Y eso, hermano, de alguna forma nos hace ver cómo los pastores tenemos la obligación y la responsabilidad de exponer la verdad con claridad, con sinceridad, con sencillez, sin omitir nada de lo que dice Dios. Porque eso es claridad. Dios dice blanco y es blanco. Dios dice negro y es negro. Eso es claridad, la nitidez, la certidumbre que se tiene sobre lo que Dios dice. Ahora, hermano, muchas veces uno puede verse tentado por el hecho de no querer ofender ni lastimar. Pero la verdad y la claridad de la palabra deben ser sujetas a lo que el Señor demanda. Dios dice, escribe en una tabla, dáselos a conocer, que sea sencillo, pero que sea mi palabra tal cual te la he mandado. Porque no venimos a escuchar palabra de hombre, ni en el tiempo de Habacuc estaban dispuestos a escuchar palabra de hombre, querían escuchar la palabra de Dios, porque era su pueblo. Eso es lo que pensamos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que sucede más abajo. Ese es uno de los propósitos. Para que no haya excusas. No entendí. Y muchas veces sucede eso. Tú ves, expones la palabra y dices, pasa que yo no lo entendía de esa forma. Es que mi abuela, mi hermana, mi tía, mi papá, todos me han enseñado de otra forma. Pero la palabra del Señor es clara. Lucha y trata de hacerte entender aquello que el Señor llama bueno, bueno, malo, malo. Tiene ese hecho de querer ser clara. Ahora, hermanos, ahí vemos otra parte del pasaje donde dice, escríbela en una tabla y habla de ella claramente para que corra el que leyere en ella. Hermano, esa frase es un poco compleja. ¿Cómo es eso? Para que corra el que leyere en ella. Esta parte del texto, hermano, parece un poco confuso y complejo de entenderse. ¿Cómo puede haber alguien que corra y lea? ¿Cómo puede haber eso? Hermano, algunos entendidos teólogos, maestros de la palabra, dicen que se trata de poner esta tabla en un lugar público, donde todos las pudieran ver y puedan ser avisados. Escribe Habacuc la tabla, la pone en un lugar visible, y todos los que caminen por ahí puedan verlo, lo que Dios dice. Hay algunos hombres que entienden esta porción del pasaje de esa manera. Y puede tener razón, porque pareciera así. Para que el que corre lea. Bueno, estás caminando, estás corriendo, ves algo ahí, lees. Puede ser. Pero hay dos cosas que nosotros debemos de considerar a la hora de tener ese punto de pensamiento. Que nosotros entendemos, hermanos, que el Señor se está refiriendo a que para que corra el que leyera en ella. ¿Cuál era la noticia que Habacuc tenía que darles? ¿Qué es lo que tenía que estar en la tabla? Pueblo de Judá, te he entregado en manos de los caldeos. Pueblo de Judá, vas a ir esclavo. Pueblo de Judá, te van a maltratar. Pueblo de Judá, vas a vivir sujeto a ellos por un tiempo. El propósito de lo que tenía que estar escrito en la carta era la voluntad de Dios, que Dios iba a emitir juicio sobre su pueblo. Y el pueblo, al leer eso, debería de correr. Pero entendemos nosotros en arrepentimiento a lo que ha hecho. Vas a ir como esclavo. ¿Por qué? Porque vives faltando a la ley del Señor. Los caldeos te van a tomar. ¿Por qué? Porque no me honras. Lo que nosotros comprendemos, hermanos, es que al ponerse esta tabla a la vista y al ser expuesta, todos aquellos que lean, corran a pedir perdón del Señor. Puedan correr y decirle, Señor, hemos pecado contra ti, hemos fallado, queremos pedirte perdón, queremos pedirte que tú puedas librarnos de esto. Esa es la interpretación más correcta, o la que creemos que se alinea más a eso, porque tiene una connotación y nosotros creemos que el Señor da sus oráculos, da sus palabras
Da sus mensajes con el fin de que todos los hombres puedan arrepentirse de lo que han hecho. Por eso da el mensaje a los profetas. Ahora, hermano, esto es importante. ¿Qué hay cuando tú escuchas el Evangelio? ¿Qué hay cuando escuchas la predicación de la palabra? ¿Te molesta? ¿Te da donde te duele? Cuando escuchas la predicación de la palabra, ¿quieres salir corriendo de aquí? Porque dices, ¿me estás hablando a mí? Porque Habacuc iba a colgar esa tabla de arcilla. Y todos los que leyeren iban a leer el juicio de Dios para ellos. Y muchas veces, hermano, suele pasar eso. Que no se quiere ni conocer la voluntad del Señor. Y cuando se le expone, puede pensarse que es para uno en particular, cuando la palabra de Dios es para todo su pueblo. Pero más allá de eso, hermano, ¿qué es lo que te genera cuando escuchas predicar la palabra fielmente? Porque el propósito de la predicación de la palabra y el hecho de que Habacuc pueda escribir eso es para que el pueblo se arrepienta. Cuando el pecado entra, cuando la palabra expone el pecado, ¿qué es lo que te provoca? ¿Ira? ¿Enojo? ¿Te ves tocado? ¿Te ves dolido? ¿O es que escuchas la palabra del Señor y ves tus miserias y quieres correr a sus pies y decirle, Señor, perdóname, he pecado, he fallado, no debería de haber hecho eso? ¿Corres a los pies de Cristo o corres a huir con tus pecados todavía encima? ¿Para dónde corres? ¿A dónde te diriges? ¿Sabes, hermano? Considerar eso, hermano, es muy difícil muchas veces. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios determina algunas cosas, ni el arrepentimiento puede hacer que Dios vuelva su mano en algunos casos. Y este es el tercer punto que vamos a ver ahora. El cumplimiento de su palabra. ¿Saben, hermanos? Habacuc va a decir en el versículo 3, aunque la visión tardare por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin. Aunque la visión tardare por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin. En algunas oportunidades, hermanos, la fe que uno tiene lo llena de tanta esperanza, ¿verdad? Que no importa cuánto demore Dios, uno sabe que Él va a cumplir o no. ¿Sí o no? Tenemos fe en el Señor, no importa cuánto demores, Señor, tú me vas a cumplir con lo que te estoy pidiendo. ¿Eso es lo que nos está enseñando Habacuc por completo? Eso es lo que la palabra de Dios también nos dice, que Dios ha de cumplir indudablemente. Pero ahora déjeme decirle, hermanos, que tristemente en algunas oportunidades pensamos así de Dios, que Dios sí va a cumplir cuando se trata de bendiciones. Cuando tú pides algo al Señor, ya sea cualquier cosa, tú dices, Señor, yo sé que esto puede tardar, pero tengo una firme convicción de que en su tiempo tú me vas a responder. Yo tengo esa convicción, pero muchas veces solamente lo aplicamos para las cosas que queremos y que son buenas para nosotros. Pero ¿qué hay del cumplimiento de Dios cuando Él determina hacer de cierta manera en razón algunas cosas que nosotros hemos hecho? ¿Acaso no esperamos con ansias que el Señor también pueda corregirnos? ¿Acaso no esperamos con ansias que el Señor pueda disciplinarnos, animarnos? Y esto es interesante, hermanos. Déjeme decirle que lo que Habacuc menciona es que aunque algunos tengan duda de lo que Dios ha dicho, Dios no duda de lo que hará. Él está seguro de lo que ha decidido. Usted imagínese ver ahí un judío caminando y ver eso. Señor, ¿de verdad? ¿Tú nos vas a entregar a los caldeos? No, no creo, Señor. Pasa otro. ¿Nos vas a hacer esclavos? No, Señor, somos el pueblo de tu pacto. Nosotros tenemos la ley. No creo, Señor. Hermano, muchas veces actuamos así. Y dentro del pueblo de Judá, de seguro también hubieron otros que pudieron ver el mensaje, pero dijeron, no, va a tardar el Señor, así que no hay problema.
Ahora, hermano, ¿por qué Habacuc dice que el Señor tarda? Debemos de entender, hermano, que el gran propósito es que el pueblo en primer lugar reflexione sobre lo que ha hecho. Dios no tarda como el hombre entiende. Dios tarda porque Dios quiere que el hombre, la mujer, reflexione sobre sus hechos, sobre sus actos. Ese es el punto principal. No voy a hacer lo que dije, no porque me esté arrepintiendo. Quiero que reflexiones, hijo, hija. No corres a mis pies, te doy tiempo, reflexiona. Podemos ver eso en muchos casos, hermanos. Y Habacuc nos muestra que Dios ha de cumplir. No hay duda de eso. Dios ha de cumplir todo lo que ha prometido hacer. Ahora, Habacuc afirma algo hermoso acerca de Dios, la veracidad que hay en Él y en su palabra. Habacuc dice en la última porción de este pasaje, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. No mentirá, no tardará, Él cumplirá sin duda. Una de las aseveraciones que hace Habacuc es que Dios es veraz, en Él no hay mentira, no hay error, no falla. Él no puede equivocarse, no puede defraudar, no puede engañar. Por eso Habacuc menciona que lo que Él ha visto en visión, aquello que Él ha escrito, aquello que Él ha anunciado, se ha de cumplir y ha de ser tan real como lo ha visto Habacuc en la visión. Ahora, hermano, yo sé que el hombre muchas veces no puede distinguir, y el hombre confunde estas dos cosas. Una cosa es la tardanza, hermanos, y otra cosa muy distinta es la mentira. Son distintas completamente, pero el hombre usa la una para cubrir la otra. Pero Dios no es así. Dios no se vale de eso. Dios puede demorar por muchas razones. Puede hacerlo por misericordia, amor, paciencia, incluso para que el pueblo se prepare para lo que va a suceder. Imagínese un guardia apostado en lo alto y le dice al rey, a los capitanes, el enemigo está a la puerta. Si el pueblo escucha eso, el rey y los capitanes escuchan, eso les da tiempo a que se preparen. Y el guardia les dice, vamos a perder. Ellos ya no tienen esperanza en ganar, tienen esperanza en sufrir los menos males posibles. Vamos a perder, pero que no sea tan desastroso como pudiera ser. Estamos siendo avisados que algo malo va a pasar. Y Dios muchas veces hace eso para que el pueblo pueda prepararse para eso que es tan devastador. Y Judá tenía que prepararse para recibir a los caldeos. Y dice que sus fieras iban a venir, no iban a tener misericordia de nadie. Iban a matar, iban a quitar todo lo que tenían. Y el pueblo les avisa. Ahora, hermano, no deberíamos de pensar que Dios se ha olvidado del juicio que ha emitido. ¿Cuándo emite Dios un juicio? Cuando Él evalúa una vida y cuando considera un pecado. Y cuando Dios dice, esto ha de ser así, lo vas a pagar de esta forma. No hay quien vuelva atrás la mano de Dios, porque Él ya lo ha determinado así. ¿Sabes por qué te digo eso, hermano? Desde que Habacuc ve la visión hasta que sucede eso, ¿cuántos años crees que ha pasado eso? Casi 20 años. Casi 20 años después sucede eso. Y tú te imaginas al pueblo. Habacuc dijo que Dios nos iba a llevar esclavos. No pasa nada, hagamos nuestra vida. Y muchas veces pasa así con el hombre y la mujer. Tú les adviertes del pecado, tú les dices que está mal eso. Y dicen, estoy 5 años ya viviendo y no pasa nada. Dios seguro me ha perdonado, seguro Dios se ha olvidado de lo que iba a hacer. No, hermanos, Dios te deja vivir el tiempo que tú consideres y creas. Pero lo que Dios ha determinado, lo va a hacer en el momento que Él diga. Por eso Habacuc dice, no mentirá,
Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué no tardará? ¿Qué no vendrá? ¿Qué no mentirá? El juicio que había emitido sobre el pueblo de Judá. Cuando tú ves que Dios te advierte de una y de muchas maneras acerca de tu conducta pecaminosa y del pecado que alguien puede estar viviendo, y sientes que estás viviendo protegido porque muchas veces pues no pasa nada, todo está tranquilo. Sí, todo está tranquilo por misericordia de Dios, pero Él ha determinado que no va a tardar el juicio que ha determinado. Va a llegar ese momento. Dios te ha anunciado de antemano para que te prepares, para que te arrepientas. Y muchas veces el corazón del hombre y de la mujer dice, no pasa nada, es que Dios perdona todo. Sí, Dios perdona todo, pero lo que Él determina en cuanto a castigo y juicio, eso solamente está en su soberana voluntad. Y Él va a valerse de todas esas cosas para poder obrar con sus hijos, de tal manera que ellos puedan saber que hay un Dios. No deberíamos de vivir pensando que nos hemos librado de Dios. Dios ya ha determinado. Vivir un tiempo sin dolor, sin sufrimiento, no significa que no vas a pagar las consecuencias. Tú vas a ver, hermanos, a muchos hombres, muchas mujeres, incluso artistas, que están en el mejor momento de su vida, o están por subir a tomar un vuelo, ir a un lugar, y por la captura internacional que tienen, los detienen y pierden todo aquello que han planeado. El rato menos pensado. Así como aquella deuda telefónica de Movistar de hace muchos años, que eran 100 pesos de un abono que tenías, que no significaban nada. Pero cuando estás por ir a comprar el auto y quieres sacarlo a crédito, te dicen, no, usted tiene una deuda de hace 20 años. No podemos darle tal crédito porque está ahí registrado. ¿Pero cuál deuda? Tú te has olvidado. El acreedor no se ha olvidado. Tú puedes olvidarte de que estás viviendo en pecado. Puedes olvidarte que estás viviendo a espaldas de Dios. Pero Dios no se ha olvidado de lo que has hecho y de lo que Él va a hacer. El apóstol Pedro dice que algunos tienen por tardanza. Dice, el Señor no retarda su promesa. Algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro nos está hablando de cuando Cristo venga por nosotros, pero debemos de comprender que esto se puede aplicar a la misericordia que Él tiene y nos anuncia que nos arrepentamos, aunque no haya venido el castigo prontamente a tu vida. Él ha de cumplir. Él ha de cumplir. No tomes por tardanza las cosas que suceden a tu alrededor. No vivas tan ligeramente, no vivas de manera liviana. Ahora, hermanos, el Señor ha prometido que iba a castigar a su pueblo. Y Habacuc debía estar atento a eso. En la próxima exposición vamos a ver cómo Habacuc va a decir, el justo por la fe vivirá. Pero es interesante, hermanos, que la convicción de aquellos que se sostengan en pie va a ser porque aunque a pesar, si eres del Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que pases, vas a actuar en fe. Hermanos, sean como esos guardias, como esos atalayas, que dice, el Señor ha determinado juicio, castigo, arrepiéntanse. Ese es el deber. Eso es lo que conlleva. No consentir. No consentir. Sé que el amor cubre multitud de pecados, pero el Señor
tiene que haber algo más antes de hacer eso. Arrepentimiento. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos que Dios ha dispuesto algo, nosotros conocemos esta historia y tal vez espero que tú lo hayas leído. Los caldeos vienen, se llevan al pueblo de Judá esclavos durante mucho tiempo. Pero ha guardado a su pueblo. Después vienen los persas quienes toman a los caldeos. Y luego el pueblo del Señor toma de la libertad que Dios le provee por medio de esos hombres. Toda reprensión de parte de Dios, hermano, duele, no es fácil. Pero no por querer no afrontar la realidad, vamos a huir del Señor. No se puede. ¿A dónde huiremos de tu presencia? ¿A dónde? En el cielo ahí estás tú. En el Hades ahí estás tú. Levanto una roca, ahí estás tú. En el fondo del mar, ahí estás tú. Nadie puede huir de la presencia de Dios y de lo que Él dictamina. Pero así también como el Señor emite su juicio, da su gracia. Si hay algo que Él no rechaza, es un corazón contrito y humillado. Hay algo que Él no rechaza, a un hombre o una mujer que reconoce su conducta, su actitud. Dice: Señor, he errado. Como dijo aquel joven, he pecado contra el cielo y contra ti, hablando de su Padre. He errado, he fallado. Y hermanos, el Señor, así como puede extender su juicio y lo que Él va a hacer, de la misma forma, hermanos, Él ha prometido que iba a traer perdón, misericordia a todos los hombres y mujeres que reconocieran a Cristo como su Señor, para ponerse bajo su gobierno, reconociendo su incapacidad de buscar una justicia propia en sí mismo. Hermano, hermana, amigo, amiga, si sigues viviendo en el pecado y crees que Dios ha de olvidarse de eso, no sabes cuán rápido Dios puede alcanzarte. Pero también debes de saber que cuando Él se acerca, lo primero que te ofrece es que te arrepientas. ¿Has ofendido al Señor? ¿Tus actitudes demuestran lo contrario en cuanto a aquello que dices por Dios? El Señor ha prometido que iba a venir un Redentor, alguien que iba a sufrir todas las cosas que nosotros no podemos soportar. Y Él vino y volverá. Pero en su primera venida nosotros vimos todo aquello que el Señor ha hecho por nosotros. El Señor te está alertando, te está diciendo: es esto lo que va a pasar. No desprecies, no ignores lo que Él te manifiesta. Corre a Cristo, apresúrate. Mañana ya es tarde. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que tú haces y nos das. Rogamos, Señor, en tu gran misericordia, tú puedas ayudarnos a perseverar. Todo esto pedimos en Cristo Jesús.